Hola a cada uno de ustedes, estimados hermanos, amigos y amigas que estamos celebrando o conmemorando Semana Santa en este fin de semana y queremos compartir con cada uno de ustedes también hoy día una reunión especial con un énfasis en esta fecha tan importante para el pueblo cristiano como es Semana Santa. Son ocasiones muy valiosas para nuestra fe y donde podemos compartir también de la palabra del Señor y hacer un recuento de lo que fue el amor del Señor demostrado en la cruz del Calvario, lo que se conoce como la pasión y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que nos convoca es estar juntos, compartir algunos minutos con alguna meditación de la palabra y así también que usted pueda compartir con sus amigos, con sus amigas, con otros hermanos en Cristo, que este fin de semana nos reúne una fecha tan especial donde recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que es una linda ocasión para que como familia de la fe y también como familia consanguínea podamos estar juntos y podamos compartir un tiempo de reflexión de la palabra. Es un tiempo hermoso, un tiempo donde podemos estar juntos como familia y también como familia de la fe. Así que vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos dirija, el Señor nos bendiga en este momento tan especial que tenemos de reunirnos y poder estar juntos en la presencia del Señor. Que podamos guardar en nuestro corazón la meditación de su palabra y así también fortalecernos en Cristo, que sean horas donde podamos buscar más y más de la presencia del Señor y podamos regocijarnos al estar junto a Él. Muy bien, les invito para que comencemos con una oración y así demos inicio a este tiempo que pasaremos en la presencia del Señor. Les invito para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús oramos, te damos gracias por este tiempo que nos das de compartir con mis hermanos, mis hermanas, nuestros amigos y amigas que se conectan a través de estas redes sociales para poder, Señor, conmemorar lo que fue tu sacrificio hermoso de amor allí en la cruz del Calvario y cómo tú llevaste nuestros pecados y cómo nos has dado esperanza de salvación, de vida eterna y de perdón de pecados. Así que, Señor, guíanos en esta hora que pasaremos en tu presencia, de tal forma que tu nombre sea glorificado. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Llega a cada hogar que está en este momento buscando más de ti y que a través de estas redes sociales está buscando más y más de tu presencia. En esta semana tan especial para el pueblo cristiano, pedimos que tú nos dirijas y tú nos guíes, Señor. Que tú seas honrado y glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, también es tiempo para que podamos compartir alguna alabanza y para eso vamos a dejar una canción que nos puede también inspirar y puede ser de bendición para cada uno de nosotros.
allí pudimos ver esa letra de esa hermosa canción que habla de la cruz de Cristo, que nunca nos vamos a olvidar de esa cruz donde Cristo llevó nuestros pecados para traernos salvación. Ahora damos la bienvenida a aquellos que se han ido integrando en este servicio especial de Semana Santa, día viernes, y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Esta se encuentra en el Evangelio de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 27. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Daremos lectura a la palabra del Señor y lo haremos desde los versos 32 en adelante. Usted puede seguir la lectura bíblica, puede buscar su Biblia si quiere, usar su teléfono, su tablet, o bien solamente escucha lo que vamos a leer. Entonces, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, de los versos 32 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó al Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros. Y antes de quedar con la reflexión bíblica, vamos a escuchar y meditar una vez más en otra hermosa canción
otro hermoso himno que evoca la cruz de Cristo. Sublime gracia, este hermoso himno que nos habla que fuimos salvos por gracia de Dios, sin que lo merezcamos. El Señor un día le plació llegar a nuestros corazones y mirar nuestra miseria y transformar nuestra vida. Ahora nuestra vida está llena de gozo, llena de paz, llena de seguridad, al saber que un día vamos a ir a la misma presencia del Señor y porque nuestros pecados han sido perdonados. Muy bien, les invito para que tengamos un tiempo de reflexión en la palabra de Dios y quiero compartir un sermón muy conocido, muy predicado, pero tal vez es una linda oportunidad que tenemos hoy de compartirlo como iglesia, y es sobre las 7 palabras que pronunció Jesús en la cruz. Las 7 palabras. Jesús dijo 7 palabras mientras él estaba
agonizando en la cruz del Calvario. Y en esa agonía, cuando el dolor lo consumía, él emitió 7 palabras que es bueno estudiarlas. Y son palabras que deben afectar positivamente nuestra manera de vivir, porque aún estando allí en esa condición de agonía, Jesús estaba muy preocupado también por la humanidad, por cada uno de nosotros, pensando en ti y en mí. Y la primera palabra, ¿cuál es? La palabra misericordiosa. Dice Lucas 23:24. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Todo el plan de nuestra salvación radica en la misericordia de Dios. Cristo se compadecía cuando Él estuvo en su ministerio terrenal, se compadecía de los enfermos, se compadecía de la gente que tenía hambre y les daba de comer. Pero lo extraordinario es cuando se tiene que compadecer del enemigo, de ese enemigo o enemiga que nos hace daño, que nos hiere, que nos afrenta. Y hasta este punto llegó el amor de Jesucristo, de perdonar hasta sus enemigos. Pensemos solamente en uno de ellos, Judas, que lo traicionó, pero en Jesús en ningún momento salen palabras de venganza, de odio, de dolor por aquello que había hecho uno de sus discípulos y que él buscara la venganza, buscara una revancha. En ningún momento no se registra en los evangelios ninguna expresión de parte de Jesús en contra de Judas. Es seguro que los enemigos de Cristo esperaban escuchar de él maldiciones, malas palabras, injurias de quien estaba sufriendo allí en la cruz. Esperaban oír por lo menos quejidos de dolor, y nos damos cuenta que de él no salió ni un solo grito de queja, nada de aquello, sino solamente una dulce y suave oración de perdón. Claro, una dulce y suave oración de perdón. Y lo interesante del verbo griego en que está, ¿cierto?, traducido esta palabra de la misericordia, de pedir perdón y que el Padre perdonara a todos aquellos que le habían hecho daño a Jesús, está en un gerundio, o sea, iba diciendo, él iba diciendo estas palabras, él las iba repitiendo varias veces durante el proceso que él estaba viviendo de agonía. Entonces, en su corazón había un constante perdón, una constante misericordia que él expresaba en sus palabras. Jesús era todo misericordia. No es que él expresaba misericordia, sino que vamos a decir, él era todo misericordia. Y se ha dicho con razón que comprender es perdonar. Él comprendía la ignorancia de este horrendo crimen. Él, cuando oraba, decía, Padre, ellos no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Jesús se puso en lugar nuestro y Él vio nuestra ignorancia, que todo lo hacíamos por ignorancia, por la ceguera espiritual a causa del pecado. Yo creo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar el agudo dolor que Jesús estaba teniendo allí mientras agonizaba en la cruz. A veces pensamos en un dolor cuando nos enfermamos, cuando algo nos duele fuertemente en nuestro cuerpo, pero nada de eso puede compararse a lo que Jesús sufrió allí en la cruz, cuando Él fue torturado, fue injuriado, fue calumniado, etc. Sin embargo, en esas condiciones Él elevó una oración genuina. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de perdón y Él es un Dios de misericordia. Él mismo enseñó a perdonar a sus discípulos y nos enseña a nosotros a perdonar hasta 70 veces 7, o sea, en forma indefinida. No podemos colocarle cantidad para decir yo perdono tantas veces, sino que siempre perdonar.
La segunda palabra es una palabra alentadora. Lucas 23, 42 y 43 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El compañero de martirio, un ladrón, a quien la tradición le da el nombre de Dimas, y en algunas ocasiones le han llamado el buen ladrón. Y nos podemos imaginar que él estaba atento a lo que decía Jesús, y seguramente oyó de labios de Cristo la palabra Padre, y seguramente eso le hace reflexionar. Oh, si yo pudiera dirigirme a Dios con esa paz y esa tranquilidad con la que lo hace Jesús. Y en ese momento comienza a creer en Dios. Incluso comienza a reprochar a su compañero en el versículo 40 diciéndole, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Luego añade en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Nos podemos dar cuenta que él mismo se siente culpable y al sentirse culpable por un momento está de acuerdo con la justicia de los hombres hacia ellos, pero de pronto pone su fe en Jesús y siguiendo el relato le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué preciosa seguridad! Recordemos que ya durante su ministerio Jesús había afirmado, al que a mí viene, no le echo fuera. Si la salvación fuera por obras, aquel ladrón no podía hacer nada para salvarse. El apóstol Pablo lo aclaró perfectamente en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tercera palabra, la palabra cuidadosa. Juan 19, versos 26 y 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Imaginemos como madre lo que ella estaría sintiendo. Pero Jesús como hijo humano de una dolorida mujer se acuerda que él como hijo mayor tenía deberes humanos y los atendió cuidadosamente encomendando a aquella buena y amante madre a su discípulo amado. Su resignada pero dolorida madre lo necesitaba. Hay que notar que la más favorecida de todas las mujeres fue también la más afligida, la más sufriente. Seguramente su fe estaba pasando una severa prueba, pues aquel que era poderoso en palabra y obras se estaba dejando crucificar y no hacía nada para poder remediarlo. Seguramente esa madre abnegada se acordó en ese momento de cuántos milagros hizo su hijo cuando estaba en su ministerio, pero en ese momento no hacía nada para bajar de la cruz. Ahora, ¿quién podría consolar a esta madre en aquellas circunstancias tan deplorables? Precisamente había un discípulo en quien Jesús confiaba. Obviamente había parientes cercanos, hermanos, primos, etcétera, pero prefirió confiarle a su discípulo amado, ya que posiblemente José ya había muerto. Con esto Jesús nos hace pensar que no debemos dejar de lado a nuestros padres. El apóstol Pablo también lo señaló diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, Efesios 6:2. Y así llegamos a la cuarta palabra, la palabra sombría, podríamos darle este título. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es la palabra más misteriosa que encontramos de parte de Jesús y podríamos decir la más patética de parte de él. ¿Acaso no dijo en alguna otra ocasión, mi padre y yo
uno somos. Y en otra ocasión, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sin embargo, vemos que este privilegio no era posible cuando se hallaba cargando con todos nuestros pecados. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Él no puede consentir el pecado y Jesús siente en ese momento que la presencia divina se aleja y abre su boca y exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no pensemos que esto representa una queja o una duda, más bien era una situación interna de no sentirse completo junto a su Padre. Es una pregunta exclamativa que no requería respuesta, quizás solo quería hacernos reconocer el inmenso sacrificio que Él hizo por nosotros para que reaccionemos y podamos decir: sí, Señor, lo reconozco, fue por mí. Sé que te sentiste temporalmente abandonado por tu Padre para que yo pudiera ser amado para siempre. Se sintió solo, abandonado, porque estaba llevando todo el pecado de la humanidad. Tu pecado, mi pecado, pero lo hizo solamente por amor, para que un día nosotros podamos reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Nadie más puede salvar al hombre, a la mujer. Nadie más, ni una religión, nada, ningún sacrificio, ninguna buena obra nos puede salvar ni llevar al cielo y ponernos a cuentas con Dios. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y podríamos asegurar que todas las tinieblas del infierno se levantaron en contra de Jesús. Que todo pecado horrendo, cruel y oscuro recayó en Jesús. Todo el pecado del mundo fue puesto sobre él. Fue tal la atrocidad del pecado de todos los seres humanos que el mismo Dios tuvo que alejarse momentáneamente para que toda esa oscuridad y crueldad humana recayera en Jesús. Y quizá con un profundo pesar y dolor exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, sufrió al tope la agonía física y la agonía espiritual. Y hay que recordar que ahí estaban también nuestros pecados. Tu pecado, mi pecado, Cristo los estaba llevando allí en esa muerte y muerte de cruz. La quinta palabra, la palabra expresiva, Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La palabra sed refleja que ya casi no quedaba líquido en su cuerpo. ¿Nos ha pasado a nosotros alguna vez que hemos sentido una profunda sed? Era la necesidad más grande que estaba teniendo físicamente y que sentían todos los crucificados a causa de la pérdida de sangre y la fiebre por las heridas. Por eso es que algunos verdugos mezclaban vinagre con hiel amarga y pestilente y le quisieron dar para que beba, pero él no lo aceptó. Incluso hoy en día él sigue recibiendo, en forma metafórica, simbólicamente hablando, Jesús sigue recibiendo vinagre y hiel de muchos que no quieren aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario y son renuentes a su amor cuando Él les llama. Se resisten al amor de Dios y no creen en el sacrificio de Cristo por ellos en la cruz del Calvario. Es por eso que le podemos decir hoy que cuando sirvamos al Señor, no lo hagamos por vanagloria, no lo hagamos por prestigio ni posición, hagámoslo solamente por amor y gratitud, que nuestras alabanzas sean genuinas, no solo para llenar un espacio, sino que broten de nuestro corazón y que sea una expresión de gratitud y alabanzas genuinas para el Señor. La sexta palabra, la palabra que es garantía. Juan 19:30 dice: cuando Jesús dijo consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces es una clara y directa palabra para alentar y afirmar nuestra fe. Era la palabra que ponían los griegos en las boletas o las facturas cuando se pagaban. Consumado
es y significa que ya no queda nada más por hacer. La cuenta está saldada, la cuenta está cancelada. Garantiza una salvación perfecta a la que nada puedo añadir como mérito propio, como si mi salvación fuera por mis propias obras. Cristo lo hizo todo en la cruz y Él lo hizo de una forma total, completa. Fue una ofrenda eficaz, una sola vez y para siempre. Si usted tiene una boleta con el sello de pagado, no intentaría jamás volver a pagar, o sí lo haría. Sin embargo, añadir mérito es un defecto de muchos cristianos. No comprenden que la obra de Cristo fue perfecta, completa, no le falta nada. Definitivamente nada se puede añadir. Cuando Jesús pronunció estas palabras, Satanás y todos los demonios del infierno supieron que estaban vencidos. Incluso la misma muerte había sido destruida. La victoria fue total. Por eso, finalmente, pronunció su última palabra, la séptima palabra. Con esto vamos terminando. La palabra reveladora. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fue tan potente esta palabra que la tierra se estremeció, ni siquiera pudo contener a sus muertos. Dice Mateo 27:51 al 54, relata: y he aquí, el velo del templo se rajó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Llega el momento de su muerte, pero Cristo no teme aquella parte espiritual de su tragedia. Ahora se muestra tranquilo y confiando. Aquel que antes habló de Lázaro junto al seno de Abraham, ahora se disponía a entrar por aquellas puertas eternas. Seguramente miles de ángeles haciendo una calle de honor para su entrada. Los cielos estaban abiertos para llevarlo en triunfo a su aposento celestial junto a su Padre. Esa parte nos llegará en algún momento a cada uno de nosotros, porque dice la palabra que un día todos tendremos que presentarnos delante del Señor. Y la pregunta es: ¿estás preparado para cuando tengas que presentarte delante de Dios? Cualquier día podemos partir, cualquier día podemos morir. ¿Y dónde vas a ir? ¿Qué seguridad tienes que vas a estar con el Señor? Dice la Escritura que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero si Cristo está en nuestros corazones, no iremos al juicio, porque Cristo es el que nos justificará. Cristo es nuestro abogado. Él es el que puede hacer que lleguemos a la presencia del Padre y Él es nuestra justicia. Pero para eso hay que creer en Él, en su sacrificio, abrir nuestro corazón, confiar en Él, colocar nuestra fe en el Señor como nuestro Salvador, y entonces seremos salvos. Por eso, estimados hermanos y amigos, que estos días sean días de reflexión, días de adoración al Señor, de gratitud, de alabanza al Señor por lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario, pero también que sean días, horas donde tú, estimado amigo, amiga, que tal vez no estás a cuentas con el Señor, puedas acudir a Él y puedas abrir tu corazón y puedas recibirle, porque Él te está llamando. Él te está llamando con esas cuerdas de amor, te está atrayendo hacia Él, pero tú debes abrirle tu corazón para que Él pueda entrar a tu vida y también seas salvo. Estimados hermanos, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por todo lo que significó su muerte en la cruz de Calvario, por amor a cada uno de nosotros. Les invito para que oremos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias porque podemos en esta hora estar en tu presencia, dándote a ti toda honra y gloria por todo lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Tan grande amor no encontramos en nadie más.
Solamente tú, Señor, llevaste nuestros pecados, tú llevaste nuestra culpa y tú nos has hecho libres, verdaderamente libres. Gracias porque un día te revelaste a nuestros corazones, un día llegaste a nuestras vidas y, Señor, te pudimos conocer, porque sin tu Espíritu Santo no habría sido posible que te conozcamos y podamos ver nuestra miseria. Pero gracias porque un día llegaste a nuestras vidas y nos limpiaste, nos perdonaste, nos hiciste nacer de nuevo y somos nuevas criaturas. Señor, que estas horas sean horas de meditación donde podamos acercarnos a ti con regocijo, con alabanza, con gratitud. Pero también oramos por aquellos que no te conocen y que tal vez están escuchando tu palabra y están conectados a estas redes sociales. Pedimos que también toques el corazón de aquellos que están lejos de ti, para que puedan abrir su corazón al amor tuyo, Señor, y no se resistan, sino que puedan reconocer que solamente tú puedes darle salvación y vida eterna y perdón de pecados, y que puedan comenzar una vida nueva. Señor, solo tú tienes el poder para hacerlo. Así que rogamos por cada una de las personas que están escuchando tu palabra, para que tú sigas obrando y para que el amor tuyo pueda llenar cada uno de los corazones. Te bendecimos y muchas gracias porque nos sentimos amados por ti, Señor. Tan inmenso amor, no lo podemos entender en toda su dimensión, pero es una realidad de que tú, Señor, estás en nuestras vidas por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, estimados hermanos. Vamos a escuchar una última alabanza y después de eso ya nos vamos a estar despidiendo.
La cruz de Cristo nos da la victoria. Bien, vamos a finalizar con una oración. Mañana a las 7 de la tarde se reúnen los niños por Zoom. Los profesores de la escuela dominical tienen algo hermoso preparado para conmemorar Semana Santa para los niños, así que puede darle el aviso a cada uno de los niños que usted conozca, invítelos. Se dará mañana el link para que se puedan conectar por Zoom, donde habrá un lindo programa. Y el domingo al mediodía nos unimos y nos conectamos para el culto de resurrección. Bien, hagamos la oración final y que el Señor les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de compartir con los hermanos, las hermanas, los amigos, las amigas que se han conectado, y que, Señor, tu palabra sea atesorada en los corazones, que meditemos en estos hermosos himnos y que nos regocijemos en ti, Señor. Te damos gracias y que también en la medida que tengamos oportunidad de compartir tu palabra, lo podamos hacer con aquellos que no te conocen. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos. Chao, chao.